Bueno chicos, entonces vamos a continuar con la clase del día de ayer. Vamos a terminar el tema y vamos a intentar terminarlo y vamos a hacer algunos cálculos matemáticos, ¿ok? Entonces el tema de la unidad, que realmente es muy cortita, es el estado líquido y las soluciones coloides, ¿no? En este caso vamos a ver primero, bueno, voy a descartar esto, vamos a hacer la presentación y el primer tema que tenemos que ver es un proceso de la disolución. En el caso de un proceso de disolución es principalmente o te menciona cómo se disocian los elementos químicos hacia otros mediante un solvente. ¿Ok? Cuando vemos en una ecuación química este símbolo que es S entre paréntesis y pequeño al final de la ecuación es un sólido. ¿Ok? Cuando está aquí y aparece acu, significa acuoso. ¿Ok? ¿Qué significa? Que este elemento químico le añadieron agua y lo disolvieron o lo disociaron en... Bueno, más bien lo disolvieron en ese medio acuoso. ¿Ok? Entonces, como yo les comenté, hay dos tipos de elementos de sustancias. Una que es la homogénea. ¿Ok? La homogénea. Y la otra es la heterogénea. La homogénea es cuando un elemento químico, una sustancia, le ponen otra sustancia, ¿ok? Que no se puede distinguir una fase de la otra. Es por ejemplo, cuando ponen agua y le ponen adentro, le ponen unos cubitos de sal, esta se disuelve en todo el proceso y posteriormente vemos cómo se disuelve todo y no podemos distinguir una de otra. La heterogénea sí, son elementos químicos en los cuales tú vas a disolver y tú puedes distinguir una fase de la otra fase. Puede estar en una fase gaseosa, una fase líquida, una fase sólida, pero sí las distingues. En este caso vemos un elemento químico aquí que es el dicromato de potasio, que es este elemento químico, esta sustancia que está en color anaranjado. Lo disolvemos con agua y vemos que aquí se empieza a disolver. Esta mezcla, ¿qué sería? No se ve bien en la imagen, pero es un elemento químico que ya está disociado en otro. Entonces sería una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque no podemos distinguir una fase de la otra. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que saber qué es un electrolito. Un electrolito principalmente es una sustancia que se disuelve en agua y hace un cambio físico, o puede ser un químico también, y que produce iones en una disolución. O sea, si yo tengo el cloruro de sodio, lo disuelvo en agua, este sodio se va a disociar en sodio positivo más sodio negativo. A este se le llama catión y este se le llama anión. ¿Ok? Catión porque le hace falta un electrón y este porque tiene electrones de más. Entonces ese es un electrolito, un elemento químico que se puede convertir en positivo, en catión y en anión. Si el elemento químico no se disocia en positivo y negativo, no es un electrolito. Los electrolitos lo podemos identificar como electrolitos fuertes, débiles o no electrolitos. Electrolitos fuertes es como el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque se disocia muy bien. Otro que no, o un electrolito débil sería el ácido acético. El ácido acético sí se disocia en positivos y negativos, pero le cuesta mucho disociarse. Por lo tanto, sería un electrolito débil. En el caso de un no electrolito, es un elemento químico que por más que nosotros lo pongamos ahí, no se disuelve. Por ejemplo, si nosotros ponemos el aceite y luego le añadimos un disolvente como agua, vemos que el aceite no se disocia. Entonces sería un electrolito débil. ¿Ok? Entonces los electrolitos fuertes tienen que sacar un anión y catión. Si son fuertes se disocian muy rápido, si son muy débiles como el ácido acético se disocian muy poco y el aceite pues prácticamente no se disocia, por lo tanto no es un electrolito, ¿ok?
y tiene que estar en una solución acuosa. ¿Qué significa acuosa? Que tiene que ser agua. ¿Okay? ¿Por qué agua? Porque es el disolvente universal del planeta Tierra, ¿no? Porque hay mucha agua. Entonces, aquí quiero que miren, por ejemplo, una celda de combustible. Una celda de combustible funciona principalmente como un tipo de batería que te puede producir una diferencia de voltaje y te puede encender un foco, o medianamente te lo puede encender, o te lo enciende por completo, o no te lo enciende. ¿Ok? En este caso, un elemento químico que no es conductor, o sea, un electrolito que no es conductor, no te va a transferir las cargas eléctricas. Por lo tanto, no va a haber una diferencia de voltaje, por lo tanto, no te va a prender el foco. Por ejemplo, el cloruro de potasio, ¿okay? Lo ponemos en medio acuoso y tenemos potasio más cloruro menos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un cation y un anión. Y este sí es un electrolito fuerte porque se disocia mucho. Y ven aquí el transporte de cargas. Aquí se transporta. El negativo se va con el positivo, el negativo con el negativo. Y hace una diferencia de voltaje que te permite encender un foco. Un electrolito que no se disocia mucho es de baja conductividad, como el ácido acético. ¿Por qué? Porque sí te disocia, pero te disocia muy pequeñas cantidades de cationes y aniones. Acuérdense que cation es positivo, anión es negativo. ¿Ok? Entonces podemos ver el efecto que sucede, por ejemplo, en caso de una batería. ¿Sí? Hay electrolitos iónicos. Eso lo que vimos nosotros fue, ayer les mostré el proceso de solvatación, como una molécula de agua rodea al positivo en la parte, por ejemplo, este es el oxígeno, y la parte negativa del oxígeno rodea la parte positiva del catión, en este caso del potasio. En el caso de bueno, aquí se los digo, ¿no? Aquí está oxígeno, aquí está hidrógeno. Pero en el caso del catión negativo, el que lo rodea son los hidrógenos. Aquí hay hidrógenos. Como tienen carga parcialmente positiva y esta tiene carga negativa, entonces los rodea, como les comenté ayer, un proceso de solvatación, como lo que hace el jabón cuando te lavas las manos. ¿Okay? Dice, cuando los compuestos iónicos se disuelven en agua, los iones de sólido se separan y se dispersan uniformemente y las moléculas lo rodean. O sea, esto es lo que les comenté. ¿Ok? Ahora bien, la solubilidad es un concepto muy importante porque nosotros, conociendo la concentración y cómo se disocia un elemento químico, y sabiendo que si se disocia mucho, ¿qué significa disociar? O sea, que como el cloruro de sodio, que se crea cationes y aniones. Pero si no se disocia, como el ácido acético, pues no es un mal conductor, pues por lo tanto, pues no te prende tanto la diferencia de voltaje. En este caso no te prende bien el foco. En este caso sí, en este caso más o menos, en este caso no. Entonces, depende de cómo se disuelva el elemento químico o el electrolito. Entre más se disuelva, mejor, porque conduce más electricidad. ¿Y cómo sabemos cómo calculamos la solubilidad? Pues a partir de una constante de solubilidad, de formación o de reacción. ¿Okay? Entonces, esta constante Kf entre Kb es una constante global. Y esta constante global nos sirve a nosotros para determinar qué tan rápido se va a disociar ese electrolito, sea débil, fuerte o no electrolito, en la solución, o sea, en el medio acuoso o en el disolvente que vamos a poner. Y esta acá solamente es mol sobre segundo. Y nosotros conocemos la velocidad, que es metros sobre segundo, o por ejemplo kilogramos sobre segundo. Esos son velocidades de flujo. En este caso, esta acá te mide una velocidad, pero es una velocidad de transferencia de masa. O sea, a qué tan rápido se transfiere la masa de un lado a otro. Entonces, la K es una unidad de medida de velocidad. Y ya sabiendo la velocidad, nosotros podemos saber cuánto se disocia. Y si disocia bien, pues es un electrolito fuerte.
Y en este caso, si es un electrolito fuerte, podemos saber qué tanta energía eléctrica nosotros podemos sacar de de este elemento químico como el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, aquí yo se los puse, el cloruro de sodio, el sodio se disuelve en positivo, eso es en negativo, y le tenemos que poner un compuesto de agua para que sea acuoso, ¿ok? Y entre más, si la K, acuérdense que mide la solubilidad. Entonces, si la K es muy grande, es muy soluble. Por lo tanto, la diferencia de voltaje es mayor. Por lo tanto, este electrolito conduce bien electricidad y transfiere bien electricidad. Por lo tanto, puedes usarlo para hacer baterías o lo que necesites usar. ¿Okay? En este caso, para saber nosotros o para conocer cómo calculamos la K, esta K se puede calcular en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. ¿Okay? Regularmente nosotros usamos el estado gaseoso porque porque le bajamos la presión y regularmente los metales están en forma de vapor por la disolución que lo tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros calcular esa constante de velocidad para saber si se disocia o no, tenemos una fórmula. Es la ley de Henry. Esta ley de Henry se aplica para gases. O sea, tienes una solución en forma de gas y quieres calcular esa constante de velocidad. Entonces, veamos el ejemplo. Dice, a 20 grados centígrados la concentración de oxígeno disuelta en agua, o sea que hay oxígeno que lo disolvieron en agua. En estado gaseoso el oxígeno, o sea que está en forma de gas, a una presión parcial. Esta presión parcial es una presión que se encuentra dentro del vaso. Es de 101.3 kilopascales, que también se puede convertir a 760 torrents, creo que se pronuncia. Esos torrents solamente son una unidad de medida de presión. Y dice que es a 1.38 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. ¿Okay? Mol sobre litro, acuérdense que es mol sobre litro, como si dijéramos kilogramos sobre litro. ¿Ok? Y esto es una unidad de densidad. ¿Sí? Entonces dice, use la ley de Henry para determinar la solubilidad, o sea, que tanto se disocia el oxígeno en el agua, a una presión parcial de 20.7 kilopascales. O sea, la presión parcial que tenías al principio es de 101 y la segunda es de 20.7, en este caso kilopascales. Entonces, para solucionar eso, primero tenemos que conocer la ley de Henry. La ley de Henry te dice que la concentración, o sea, los gramos sobre litro, es igual a la constante K por una PG. La PG es la presión parcial, ¿ok? En este caso tú quieres conocer una presión, que tienes una presión al principio de 101.3 kilopascales. Entonces esa presión es la que vas a calcular primero. Y como sabemos, pues tenemos que CG, o en estado, o sea, esta concentración en estado gaseoso es igual a, que dice 1.38 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. En el caso de PG tenemos que es 101.3 kilopascales. Y en este caso tenemos que queremos saber K, que nosotros nos conocemos. Entonces K, ¿cómo lo despejamos? Sería K igual a CG entre el PG, que es la presión parcial en estado gaseoso, y CG es la concentración en estado gaseoso. Entonces nosotros ponemos la concentración, ponemos la presión, hacemos los cálculos necesarios, obtenemos que esta constante de velocidad es igual a 1.36 por 10 a la menos 5 mol sobre litro entre pascales. Y esta es la constante de velocidad sobre presión. ¿Ok? Ahora bien, si ya nosotros queremos saber qué sucede si cambiamos la presión, pues lo que tenemos que hacer principalmente es, bueno, nos preguntan encontrar la solubilidad de la presión a más baja. ¿Qué tan soluble es? Entonces, para calcular esa solubilidad, lo que tenemos que hacer nosotros es prácticamente usar la fórmula de Henry para determinar esta CG
que esta CG es cuántos moles se disuelven en litros. Y lo único que tenemos que hacer es usar la K que ya calculamos multiplicado por la presión nueva que nosotros queremos obtener, que la presión nueva es 20.7. Entonces 1.36 por 20.7 kilopascales, obtenemos que la nueva concentración es de 2.82 por 10⁻⁴ mol sobre litro. Que si nosotros comparamos este 2.82 por 10⁻⁴ a la que teníamos al principio, que es 1.38, que aquí está 1.38 por 10⁻⁵, vemos que al bajar la presión, la constante de la constante de sublimidad se baja, ¿no? Creo que esto lo puedo quitar. Ok, aquí está. Si quería escribir de nuevo. Entonces, vemos ya que nosotros tenemos al principio 1.38 por 10⁻⁵, y esto es a una presión de 101.3 kilopascales, y la otra es a una presión de 20.7. O sea, tenemos que CG, o sea, la concentración mol sobre litro a 101.3 kilopascales. Esta CG es igual a 1.38 por 10⁻³ mol sobre litro, y comparándolo con la otra CG, que es igual a 2.82 por 10⁻⁴ mol sobre litro a una presión de 20.7 kilopascales, vemos que la primera presión es la mayor y la segunda es la más bajita. ¿Ok? ¿Qué podemos determinar? Que si nosotros bajamos la presión, la CG también va bajando, ¿no? Y eso te lo determina por la ley de Henry. ¿Ok? Y ya nosotros, al tener la constante de velocidad, pues ya podemos saber la diferencia de voltaje y podemos aplicarla para saber qué tanta conducción eléctrica puede transmitirse en esa solución en estado gaseoso. Porque acuérdense que los gases también transfieren electricidad. ¿Okay? Entonces, aquí ¿cómo lo vemos nosotros en una aplicación real? Bueno, sucede que estas concentraciones que nosotros tenemos también la podemos usar a hacerlos ahora los experimentos, pero a nivel de mar. ¿Qué significa? Que nosotros podemos sumergir ciertos submarinos y ver cómo se comporta. Acuérdense que el ser humano puede soportar ciertas presiones atmosféricas, o sea, cierta presión en su cuerpo. Entonces, para diseñar submarinos, para diseñar principalmente sistemas de buceo, nosotros tenemos que determinar primeramente la concentración que hay en el mar. Tenemos que saber la presión parcial que hay en estado líquido. Bueno, esto lo vamos a cambiar en estado líquido ya. Okay. El C en estado líquido, la presión en estado líquido, que esta presión se determina a partir de la presión atmosférica, que es la densidad, por la altura, por la gravedad. ¿Ok? Entonces nosotros, al saber la presión hidrostática y la concentración de sal y agua que hay en donde lo vamos a sumergir, nosotros podemos determinar las presiones parciales o la presión que va a tener el cierto objeto a la hora de bajar más altura. ¿Ok? Entonces, esta ley de Henry lo podemos hacer para ver cómo va a afectar en nuestro cuerpo toda la presión que estamos adquiriendo. ¿Por qué? Porque obviamente en el caso de cuando bajamos la presión, nuestro cuerpo se descompensa. A la hora que el cuerpo se está descompensando, pues obviamente pues no podemos sobrevivir, ¿no? Entonces, al saber la presión, con la diferencia de concentraciones que hay en el mar, podemos saber cómo va a interactuar en nuestro cuerpo esa presión. Aparte, porque nuestro cuerpo también tiene sales y podemos saber la concentración de electrolitos que hay en nuestro cuerpo, y podemos determinar qué le va a pasar cuando bajamos la presión. Y obviamente cuando bajamos la presión, nuestro cuerpo se queda sin oxígeno, y cuando aumentamos la presión, al revés,
Cuando bajamos la presión se sobrecarga el oxígeno y cuando aumentamos la presión le hace falta el oxígeno. Entonces así nosotros podemos determinar, o es una aplicación real de la ley de Henry, ¿no? Entonces hasta aquí le vamos a dejar con los cálculos y el día de mañana los veo, chicos.